Perfecto, ya estamos grabando. Muy buenos días para todos, para todas. Gracias por acompañarnos hoy. Un saludo muy especial para todas las empresas, las fundaciones y los institutos miembros de Red América que están aquí acompañándonos y muy atentos a la sesión. Y también un saludo y una bienvenida muy especial a las organizaciones que no son miembros de la red, que son amigas o aliadas de Red América y de nuestros miembros que se interesaron en este tema y quisieron estar aquí acompañándonos. Así que todos muy bienvenidos, nos alegra mucho que vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes durante los próximos minutos. Y en este webinar vamos a estar conversando sobre cómo gestionar procesos de compras inclusivas, cómo iniciar o fortalecer procesos de compras y abastecimiento a partir de la diversificación de las cadenas de suministro de las organizaciones empresariales a través de la materialización de transacciones comerciales con pequeños proveedores. ¿Y por qué este tema de las compras inclusivas es importante para Red América? ¿Por qué este tema de las compras inclusivas está en nuestra agenda? Y hay dos razones. La primera es que ya desde antes de la pandemia veíamos que las compras inclusivas, que la inclusión en la cadena de valor de las empresas de unidades productivas conformadas por población en situación de vulnerabilidad socioeconómica era un mecanismo muy potente del que disponían las organizaciones empresariales para contribuir a insertar de forma sostenible en los circuitos de generación de riqueza de los territorios a poblaciones que tradicionalmente han estado excluidas y así contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. Y es por esa razón que desde hace unos años la red ha documentado y difundido casos sobre compras inclusivas y también hemos producido algunos materiales sobre cómo las compras inclusivas son uno de los caminos de los que dispone el sector empresarial para contribuir a generar desarrollo. Y una segunda razón por la que este tema es relevante para la red y está en nuestra agenda está relacionado con la coyuntura actual, con la crisis socioeconómica generada por la pandemia, más todo el contexto de crisis global que estamos experimentando. La pobreza y la desigualdad se han profundizado en la región. Tenemos este año, en 2022, más de un tercio de la población latinoamericana viviendo bajo la línea de pobreza, un 33% de la población, más de 200 millones de ciudadanos latinoamericanos viven hoy bajo la línea de pobreza. Tenemos tasas de informalidad superiores al 60%. En algunos países la tasa de informalidad está entre el 70 y el 80%, y todo esto hace que Latinoamérica siga siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Y en todo este contexto de profundización de la pobreza y la desigualdad, tenemos la convicción desde Red América que las compras inclusivas tienen el potencial de desatar procesos de crecimiento económico equitativos y sostenibles en los territorios. Esta dinámica socioeconómica en la que está inmersa la región con profundos desafíos, son desafíos muy complejos de resolver desde mecanismos y respuestas tradicionales, y es por eso que vemos con mucha satisfacción que está emergiendo en la región un universo de empresas que han emprendido este camino de revisar sus cadenas de valor y de identificar oportunidades en su cadena de valor para la inserción de unidades productivas de base como una forma de contribuir tanto a la competitividad de la empresa como al desarrollo de las comunidades y territorios. Así que por eso queremos conversar con todos ustedes de este tema. Esta es la primera de dos sesiones que vamos a hacer sobre el tema de compras inclusivas. En unos días les vamos a estar compartiendo la invitación para la segunda sesión. Y déjenme ahora presentarles a los expertos y panelistas que nos van a estar acompañando hoy y también compartirles cómo va a ser la dinámica de nuestra sesión. Permítame un segundo, ver si puedo proyectar. Aquí está. Entonces, ¿quiénes nos acompañan hoy? ¿Quiénes son los expertos y nuestros panelistas invitados? Tenemos como expertos temáticos invitados a Pablo Ordóñez y Ariel Torti. Pablo es miembro fundador de CODE. CODE es una empresa social que tiene varios años dedicada a acompañar y fortalecer unidades productivas de base
para insertarlas en cadenas de valor del sector público y del sector empresarial, y Ariel Torte, también miembro de CODE y responsable de los proyectos técnicos de CODE, ambos con mucha experiencia en estos temas y además amigos de Red América. Y nos acompañan también como invitados Maximiliano Tavín, gerente regional de compras de Arcor para Argentina, Brasil, Chile y México. Nos acompaña Sergio Rodríguez, jefe de compras de Arcor Argentina. Nos acompaña Sandra Hernández, jefe de relaciones con la comunidad de la Fundación Cemex Colombia. Gustavo Gallego, gerente de compras de Renault Argentina. Y Aline Ferreira de Oliveira, gerente de desarrollo institucional de la Fundación Alphaville de Brasil. Estas son todas organizaciones que han iniciado este recorrido de proceso de compras inclusivas. Les agradecemos que estén aquí para conversar hoy con nosotros y con todas las personas que nos están acompañando. ¿Cómo va a ser la dinámica de nuestra sesión hoy? Vamos a tener en la primera parte una presentación por parte de Ariel y Pablo sobre esta noción de compras inclusivas, cuáles son los elementos que hacen parte de este concepto de compras inclusivas, por qué es que es tan potente y por qué es que las compras inclusivas tienen este potencial de distribuir la riqueza en los territorios. Ellos también nos van a hacer una presentación sobre cómo reducir esa simetría entre la demanda de mercado y la oferta de base, la oferta de organizaciones productivas de base. Y muy importante, van a estar compartiendo con nosotros un enfoque procedimental para iniciar o fortalecer procesos de compras, es decir, cómo se hace esto, cómo empiezan las empresas, las organizaciones empresariales a planear y a gestionar un proceso de compras inclusivas. Y en la segunda parte vamos a estar conversando con Maximiliano, con Sergio, con Sandra, con Gustavo y con Aline sobre la experiencia de sus organizaciones, cómo ha iniciado este proceso en las organizaciones que nos están acompañando, cómo ha evolucionado este proceso y lecciones y aprendizajes que ellos nos quieren compartir. Y en la tercera parte vamos a estar abordando todas las preguntas y comentarios de ustedes, los participantes de la sesión. Entonces, desde ya la invitación a todos ustedes, que además vemos con mucha satisfacción que este tema despertó mucho interés y tenemos personas conectadas desde distintos países de América Latina aquí muy atentos. La invitación a que durante toda la sesión, por favor, siéntanse libres de irnos enviando por el chat o por el botón de preguntas y respuestas todos sus comentarios y todas sus preguntas para que en el bloque final podamos abordarlas. Esta sesión estimamos que va a durar aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Por defecto, y como estamos en modo webinar, los micrófonos y cámaras de ustedes, los participantes, están cerradas y por esa razón vamos a estar interactuando y voy a estar leyéndolos a través del chat y a través del botón de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, la invitación se las reitero. Durante toda la sesión, siéntanse libres de enviarnos preguntas y comentarios para que en el bloque final podamos conversar sobre sus preguntas y comentarios. Sin más, entonces, iniciemos nuestro webinar. Te doy la palabra, Ariel, y también Pablo, para que podamos iniciar con la presentación. Gracias, Paola. Buen día a todos y todas. Me dices, Paola, si estamos proyectando bien. Vemos tu presentación, Ariel. Bueno, muchas gracias. Un gusto siempre estar en relación y en acción con Red América, con su equipo, en especial en vinculación con esta agenda desafiante, me parece que impostergable y al mismo tiempo que va acumulando aprendizajes y perspectivas a futuros, como son los desafíos del abastecimiento, del consumo, de las compras, desde una mirada de inclusión. Están viendo el título que con la red le pusimos a este seminario, a este primer webinar, básicamente alineado a la idea esta de la compra, del abastecimiento y de la inclusión. Y por ahí nos parece como interesante pensar qué entendemos, qué podemos pensar, cuáles son los desafíos al momento de interpelarnos en torno al concepto de la inclusión, como rasgo distintivo de este procedimiento, de esta mirada de consumo que pretende, digamos, al tiempo que resolver una demanda de abastecimiento puntual, generar un proceso de generación de trabajo, de desarrollo, de inclusión, de cuidado social, por decirlo de alguna manera, de sectores vulnerables que están organizados
y tratando de colocar en el mercado los bienes o servicios que generan desde sus unidades productivas de base. Una primera referencia, vamos a usar el término o la sigla, la abreviatura UPB, como unidad productiva de base, es decir, aquel grupo colectivo que a partir de la producción de algún bien y servicio intenta convertirse en proveedor de cualquier cadena de valor del sector privado a partir de lo que sabe hacer, ¿no? Y pensamos la inclusión en principio, y tratando de esbozar una definición, como aquella posibilidad de dar acceso para fortalecer capacidades, saberes, conocimientos de cualquier actor de la economía que trata de incluirse, como decíamos recién, a la cadena de valor. Y uno puede pensar también, por ahí pensábamos al diseñar este primer momento de inicio de estas ideas que compartimos, la idea de la inclusión por su opuesto o por su reverso, digamos, la exclusión. Y muchas veces cuando uno piensa en la organización de trabajo en espacios productivos de base, colectivos, entendemos que los rasgos de exclusión tienen que ver con muchas veces esos impedimentos que limitan, que restringen el acceso, digamos, de grupos productivos de base a la dinámica de mercado. Entonces hay una primera característica que es ese impedimento, esa restricción. También podemos pensar la exclusión desde la perspectiva del trabajo, de la organización, de la producción, como la falta de poder, de fuerza, para estar en diálogo con la dinámica, con el vértigo del mercado, con la lógica de mercado, con la alta competitividad. Y también uno puede pensar o puede ver la exclusión como una consecuencia estructural, digamos, de la exclusión social y económica, ¿no? Es decir, hay, en definitiva, la chance, digamos, de pensar el reverso de la inclusión que la exclusión, y que tiene, digamos, algunos factores que trascienden, digamos, lo estrictamente analítico en términos de lo que pasa dentro de un grupo productivo que con alguna vulnerabilidad, con algunas debilidades, está intentando subirse a la dinámica de mercado. Por lo tanto, hay una definición posible que nos gusta acuñar, tomar, que es esta idea de decir que la exclusión socioeconómica puede ser vista como una carencia o una insuficiencia, una falta de ejercicio del poder sobre los factores de gobernanza de cualquier proceso de desarrollo productivo. Es decir, hay una insuficiencia de poder al momento de gobernar esos factores que son los que hacen a la dinámica productiva, comercial, de negocios. Y si uno los desglosara en tres planos posibles, uno puede decir, una unidad productiva tiene debilidad o tiene carencia, insuficiencia de ejercicio de poder, es posible en muchas de sus capacidades internas, digamos, vinculadas a la gestión, a cómo desarrolla códigos, cómo toma, cómo decodifica, cómo interpreta, cómo va asumiendo la normativa de mercado, por lo tanto haciéndose competitivo, por decirlo de alguna manera, para estar en diálogo con el escenario de mercado y de negocio. Por lo tanto, hay ahí, digamos, un ejercicio de poder a fortalecer, a desarrollar, a ampliar, vinculado a lo interno. Y también decimos, hay algunos otros factores que son externos o que son exógenos a la situación definida, concreta e interna de una unidad productiva, y por ejemplo son los factores de producción, que están por fuera. Por eso decimos, bueno, el acceso a la tierra, o muchas veces el acceso al capital de trabajo, o el acceso a la tecnología de manera relativa o acotada, que hace que todavía muchos procesos productivos de base sean más artesanales que industriales y por lo tanto no puedan tomar escala, o el acceso mismo al consumidor, son variables, son factores que están por fuera de la unidad productiva, por eso los nominamos como externos, al igual que algunos otros que tienen que ver con lo territorial, ¿no? Y uno puede aquí ubicar cualquier unidad productiva de base e identificarla en una geografía, en un territorio, y empezar a analizar cómo es para esa unidad productiva el acceso a oportunidades o cuáles son las limitaciones vinculadas a ese territorio, a esas características territoriales. Entonces, analizar el acceso a servicios o la complejidad logística, a lo mejor que un territorio tiene,
o el acceso a infraestructura productiva, es decir, una serie de variables más vinculadas a lo territorial que también hacen, digamos, a ese rasgo de exclusión socioeconómica que son parte de estas variables a analizar, a construir oportunidades para que precisamente aumente, digamos, las chances de poder, de ese ejercicio de poder, para que la gobernanza, en términos de diálogo entre esa demanda de mercado y esta oferta de base, como decía Paola en la introducción de este seminario, de este webinar, sean, digamos, lo más simétrica y lo más eh, empáticas desde las ambas perspectivas posibles. Ahí le doy la palabra a Pablo para que siga en este tramo de la conversación, caracterizando este encuentro, en definitiva, que empezamos a transitar entre las empresas o las fundaciones o el sector privado y las unidades productivas de base. Gracias, Ariel. Buenos días a todas, todos. Bueno, cuando uno habla de compras inclusivas, lo primero que es importante tener en cuenta es que esto implica la interacción entre dos actores que son como muy diferentes, que tienen una gran potencialidad de crear una acción conjunta, transformadora, pero que uno no puede perder de vista permanentemente que son distintos complementarios. Por un lado, el mundo de la empresa, de las fundaciones con poder de compra bueno, y la potencialidad de aporte al desarrollo local. Y aquí hay una diversidad grande o sea, podemos hablar de corporaciones multinacionales, nacionales, podemos hablar de cámaras o grupos de empresas que están unidas por un mismo rubro, como podría ser la Cámara de la Construcción, o la Cámara de Hoteles y Restaurantes, o de la Salud. También de las compras públicas, o sea, cuando un Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, compra, funciona como, bueno, aquí está graficado como un cuadrado, como una forma organizativa que tiene perfectamente determinados sus bordes, sus políticas, su procedimiento. Está claro qué hace, qué decide hacer y qué no, y es un actor que potencialmente, a partir de la herramienta de compra, tiene un poder muy grande de transformación, y es lo que se expresa en estos sistemas de compras inclusivos. Del otro lado, también tenemos una gran diversidad en estas unidades productivas de base. Aquí estamos, recién Paola nos decía, bueno, arriba del 33% de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza, en algunos países incluso muy por arriba de ese valor, hasta el 40-45% de pobreza, en algunos casos en particular. Y si de algo estamos convencidos, es que una de las salidas de la pobreza, no es la única, pero una llave muy importante para la salida de la pobreza, es la generación de trabajo. Entonces aquí encontramos unidades productivas en general formadas por personas, familias en situación de vulnerabilidad, o que integran a personas en situación de vulnerabilidad, y que en general se reúnen a partir de la necesidad de la subsistencia, la necesidad de generar su propio trabajo, de buscar una salida a difíciles situaciones a partir de su propio esfuerzo. Bueno, y ahí en estos dos perfiles, digamos, de empresas y unidades productivas, es donde aparece la interacción o la posibilidad del encuentro, esa palabra que está ahí, el encuentro entre estos dos distintos complementarios, se materializa a partir de las transacciones. Y cuando eso ocurre, hay como un doble ganar-ganar. Por un lado, para la empresa, es el tema de generar la compra para poder abastecerse de lo que necesita, pero a la misma vez poder medir el impacto que esa compra está generando, y tener una mirada de cómo a partir de ese poder de compra se puede transformar la comunidad que lo circunda. Por otro lado está el tema para la unidad productiva es una venta, pero es generar ingresos y sobre todo generar trabajo. Entonces, por un lado, la empresa se hace de productos o servicios, pero por otro lado, la unidad productiva, a partir de aportar esos productos o servicios que la empresa necesita,
genera trabajo en estas unidades productivas y a partir de ahí el aumento de sus ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida. Este es el principio básico con el que se mueve una compra inclusiva. Y aquí habla o pone en el centro de escena la matriz de consumo, entendiendo como matriz de consumo es todo lo que compramos, o sea, qué es lo que compramos, pero también pensando a quién lo compramos y en qué formato lo compramos. Y bueno, acá hay un desafío grande de cómo transformar esa matriz de consumo para que a la misma vez que provoque abastecimiento, provoque cambio positivo en las comunidades circundantes. Y acá marca que esta integración, digo, tiene que ver con poner en el centro de la escena la gestión, el qué hay que hacer para que la cosa ocurra, y para que ocurra bien, y que pueda provocar el impacto deseado, pero cómo eso se vincula con la estructura. Muchas veces eso tiene que ver con las partes normativas, legales, con la intervención de los estados que pueden favorecer o entorpecer, digamos, estos sistemas de compra inclusiva, y también, por supuesto, con la subjetividad y con la intervención de los equipos de compra, de sustentabilidad, de los equipos operativos de las unidades productivas, que en conjunto entran en un diálogo en esto de transformar la matriz de consumo. Acá hay un punto como muy importante. A veces la primera tentación que tiene una unidad productiva, o que a veces tienen las áreas desde una empresa, es creer que uno va a poder conectar, que va a poder enchufar casi instantáneamente. O sea, la unidad productiva dice cuáles son sus condiciones, sus formatos de actuar, y a veces pretende que la empresa los adopte, y hay cosas que no puede porque la política no lo permite, porque los procedimientos no están detallados. Y también al revés, a veces encontramos en el mundo de la empresa decir, ok, yo voy a hacer compra inclusiva, e inmediatamente compro como venimos comprando, sin prestar mucha más atención a las singularidades que implica sumar a un proveedor que sea una unidad productiva de base, y en función de eso, claramente uno pareciera que hay energía para que pase de un lado al otro, pero que no podemos enchufar estos dos mundos tan diferentes. Y ahí es donde aparece una necesidad de que haya conectores, que haya traductores de dos mundos con formatos diferentes. Desde el CODE siempre nos gusta utilizar la imagen de la zapatilla eléctrica, digamos, de aquella donde uno puede enchufar y tomar corriente en distintos formatos, no importa cuáles, pero nos permite conectar a dos mundos diferentes, y eso es parte de lo que hay que hacer. O sea que este diálogo, este encuentro, o tiene ya en el mundo de la empresa o en la unidad productiva estos traductores y estos que puedan diseñar ese aparato que nos permite conectar unos con otros, o si no, bueno, cómo pedimos ayuda o cómo nos auxiliamos en un tercero traductor que nos permite hacer el formato para empezar a interactuar. Después no hace falta más nadie que la empresa comprando y la unidad productiva de base produciendo y entregando en las condiciones que la empresa lo solicita. Desde el punto de vista de la demanda, hay una pregunta como muy importante, es preguntarse qué compro, pero vale casi al mismo nivel a quién le compro, con qué especificaciones compro, en qué condiciones compro. Eso es lo que hace que pueda saber si estoy arrimando o no una oportunidad del otro lado. Y del lado de la unidad productiva es preguntar qué ofrecen, con qué características y formato, con qué requisitos ofrecemos lo que ofrecemos. Incluso, en muchos casos, la empresa puede demandar un producto que la unidad productiva no lo tiene, o sea, todavía no lo produce exactamente igual lo necesita la empresa, pero sí tiene las capacidades para producirlo, y ese diálogo implica que ahí inicia una interacción que lleva concretamente a que se puedan entregar productos y servicios, que se genere valor económico y que se genere valor social a la misma vez. En esta rueda que nosotros estamos presentando en este momento, muy genéricamente, yo les pido que cada uno
la piense desde el lugar y la circunstancia en la que está, si es desde una empresa privada, si es desde el sector público, si es desde una unidad productiva, pero en general este proceso se inicia necesariamente con revisar el marco de valores que operan en la compra inclusiva. Muchas veces la empresa ya tiene diseñado ese marco de valores, tiene escrita, incluso lo traduce en una política, pero si no, está bueno que eso esté expresado, explícito, y sobre todo es importante que los decisores últimos de la empresa tomen este tipo de iniciativas como propias, digamos. Eso ayuda muchísimo a acelerar los procesos. Una vez que eso ha ocurrido, está este tema de elegir un foco de inclusión. En general, cuando hablamos de estas unidades productivas, hablamos de, bueno, hay una diversidad muy grande, pero podemos hablar de grupos de mujeres que son jefas de hogar y que tienen que compartir casi a la misma vez en los procesos productivos para poder sostener su familia, y también los procesos reproductivos y de cuidado para con sus hijos, para con su entorno, digamos. Entonces también hay grupos que integran a personas con discapacidad o grupos de jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mundo del trabajo. Bueno, hay una diversidad muy grande y muchas veces la empresa está bueno que piense cuál es el foco de inclusión que define, o sea, qué mirar a la hora de pensar su compra inclusiva. En un segundo espacio, casi a la misma vez, está este tema de definir la misión y el objetivo de las políticas de compra. En muchos casos estas políticas ya están definidas y lo que se hace es pensar en los procedimientos a partir de esa política. En otros casos necesita que la política de compra que ya está definida tenga ahí un apartado, un pequeño subsistema que permita convivir, digamos, dentro de todo el sistema estos procesos de compras inclusivas. Y ahí empieza también a aparecer, bueno, a partir de mirar cuáles son los rubros en los que podemos poner en juego como una oportunidad, ya sean los rubros, no sé, textiles, como puede ser la ropa de trabajo, o productos artesanales, como puede ser la regalería artesanal, o puede ser el tema de los servicios, o puede ser el tema de alimentos. Bueno, hay una diversidad muy grande, pero pensar concretamente qué rubro y qué productos son los que son más susceptibles de que favorezcan procesos positivos dentro de las compras inclusivas, y ahí hace que la empresa empiece a mirar a su alrededor y pueda mapear unidades productivas como que sean potenciales proveedores y ver qué venden, qué ofrecen, y en función de lo que venden, de lo que ofrecen y de cuál punto puede ser articulado entre la necesidad de la empresa de abastecerse y esto de ser provisto desde una unidad productiva. Y después, cerrando el círculo, bueno, hay muchas herramientas que utilizamos, pero una de esas es la matriz de análisis y evaluación del potencial proveedor, o sea, pensar qué tipo de perfil tiene, cuál es en qué estado están las áreas productivas de esa unidad productiva, el área comercial, los aspectos administrativos, financieros, logísticos, bueno, qué potencialidad tiene de integrarse al negocio que estamos proponiendo, y esa es una acción que la empresa hace para también saber cuáles son luces verdes o rojas con la unidad productiva con la que se está vinculando. Después de eso hay todo un proceso, por supuesto, del presupuesto. Nosotros siempre proponemos que ese presupuesto sea abierto, de que puedan ser leídas las variables duras y a veces tradicionales, como pueden ser el precio, la calidad, los plazos de entrega y demás, pero que también la unidad productiva tenga que poder presupuestar colocando ahí a cuántas personas se le va a generar trabajo, de qué volumen es ese trabajo, cuáles son los ingresos que van a llegar al bolsillo de esas productoras o productores, porque eso hace a que la transacción comercial tenga incluidos los aspectos más tradicionales, pero también estos de la innovación en la cadena de valor. Y finalmente, un punto muy importante en estos procesos es hacer teoría desde las prácticas.
reflexionar y sistematizar las políticas y los programas que se están llevando a cabo, no solo hacia el interior de la empresa, sino reuniéndose con otras empresas que están estos procesos y poder aprender unos de otros. Y ahí este círculo, esta rueda vuelve al punto inicial. Probablemente cuando vuelva a dar un segundo ciclo va a tener que completar, modificar, enriquecer cualquiera de los aspectos que anteriormente hicimos mención. Acá en este plano cuando dice uno, ¿por dónde empezamos? Y algunos dicen, bueno, por un lado la empresa tiene que adaptar la estructura, capacitar al personal de compra, a las áreas que intervienen, que no siempre, que también están de alguna manera involucrados. O sea, voy a pensar en que puedo modificar la estructura, las políticas, los procedimientos para que esto pueda llevar adelante. Pero algunos otros dicen, no, bueno, en realidad lo que tengo que hacer es empezar a concretar compras y en función de eso darme cuenta cuáles son luces verdes o cuestiones que son absolutamente igual que con cualquier otro proveedor y cuáles son verdaderamente particulares, distintas y tengo que adaptar. Y en la realidad tienen que convivir estas dos acciones. O sea, los procesos más fructíferos son los que se han encarado desde, por un lado, mirar hacia adentro de la empresa y revisar cuán cerca, cuán lejos estamos de poder ofrecer oportunidades en este sentido de las compras inclusivas, pero a la misma vez son recomendables las compras demostrativas, o sea, las compras que con recursos reales, tiempos reales, acuerden y también puedan hacer notar cuáles son los puntos a modificar. Y esto suele ser como un elemento muy enriquecedor, no solo para el mundo de la empresa, sino también de las unidades productivas. Y por supuesto, ahí en el marco de esto está desarrollar y ajustar los procedimientos de compra, que no es un tema menor, y desde el otro lado mirar qué compro, cuál es la demanda y qué ofrece el entorno o la oferta. Y ahí recomendamos, digamos, dentro de los sistemas de compra, de las empresas públicas, privadas, es generar un subsistema, o sea, generar una particularidad dentro de la política de compra que permita que esto conviva con armonía, digamos, con todo el resto del volumen de compra que la empresa hace y desarrolla. Ahí le pido a Ariel, Bien, Pablo, si puede tomar la gracias. palabra. Gracias. Vamos a cerrar este último tramito sumando alguna idea más en torno al cómo. Pablo abría, digamos, acá la agenda a un esquema de cómo pensar en términos procedimentales y un tanto lineales el avance de estos procesos, jugando con este doble plano de pensar la operación o las transacciones en concreto, pero al mismo tiempo ir viendo procedimientos, procesos internos a innovar en esa idea de subsistema. Y hay un plano que tiene que ver con el paradigma, digamos, más vigente, más real, digamos, el más cotidiano de compra, que en alguna medida me parece que el abordaje de los procesos de compras inclusivas intentan interpelar e innovar. Porque básicamente lo que proponemos acá es ver cuáles son esas variables internas y cuáles son esas variables externas en términos de la transacción o de las formas de la transacción que son necesarios revisar para tratar de construir esta idea de encuentro que Pablo nominaba, definía hacia el principio de su recorrido recién. Y nosotros decimos que hay, digamos, si uno pudiera recortar a riesgo de ser un tanto reduccionista, algunas variables, algunos criterios que son los que de manera cotidiana trabaja, digamos, desarrolla cualquier analista de compras de una empresa, ¿no? Por un lado, la variable precio, pensar los costos lo más bajos posibles. En general, el sistema preponderante del paradigma de compra tiene como muy restringida la cuestión de la posibilidad de hacer adelantos de pagos.
Por supuesto que en general cuando uno piensa en empresas de mercado, grandes empresas, deporte, uno advierte que los volúmenes de esa demanda son importantes, que los plazos de entrega en general no vamos a generalizar, pero en general suelen ser cortos, digamos, entre que aparece esa demanda, se hace un pedido de cotización y se requiere que, por ejemplo, el bien o el servicio esté entregado. En general los plazos de pago suelen estar extendidos, ¿no? 30, 60, 90, 120 días, y también tiene muchas veces la gestión de la negociación cierta complejidad, ¿no? Y sobre todo uno adjetiva con la idea de la complejidad si uno piensa desde la perspectiva de la unidad productiva de base, que es parte del ejercicio que les proponemos hacer hoy. Por lo tanto, si uno mira estas variables, digamos, desde la perspectiva de la unidad productiva de base, de ese potencial proveedor, esas variables son externas, es decir, no las maneja, no las controla, no tiene poder, digamos, la unidad productiva de base sobre esas variables. Y aquí aparece a lo que nosotros nos convoca, digamos, y nos interpela y nos desafía desde el CODE todo el tiempo, que es el área de innovación. Porque claramente alcanzar un precio competitivo desde la perspectiva del mercado implica para la unidad productiva de base otra posición de poder, otro lugar en el escenario de mercado, por ejemplo, para negociar a mejor precio una materia prima que esa unidad productiva necesita para producir. Por supuesto que sabemos que hay casi nula, o al menos es muy restringida la posibilidad de producir si es que no hay un adelanto de pago, es decir, porque no hay capacidad financiera en una unidad productiva, como tampoco hay un volumen en términos productivos que esté a lo mejor a priori de arranque alineado a esa demanda grande que tiene la empresa, en general por esto de que hay en general escalas como mucho más artesanales que industriales de la producción de base. También el tiempo es un recurso crítico, digamos, ¿no? Hay plazos que son distintos si uno los compara con un proveedor industrial de mercado, y al mismo tiempo, digamos, no hay ciclos de venta en cualquier unidad productiva de base típica, digamos, que puedan permitir esta cadena o este ciclo, esta rueda de ir cobrando algo para al mismo tiempo financiar otro proceso productivo nuevo que aparezca como demanda. Por lo tanto, aguantar o tener espalda financiera, como se suele decir en Argentina, un proceso de pago dilatado se hace casi imposible. Y al mismo tiempo hay muchos códigos de mercado que son desconocidos para la unidad productiva de base, ¿no? Y hay una alta burocracia, no decimos burocracia también, acuñado el término como el modismo en Argentina, con sesgo peyorativo, sino burocracia como esa cantidad de actividades que hay que hacer para cumplimentar una tarea administrativa que tiene también una carga intensa cuando una unidad productiva se proyecta, se imagina en relación con actores de mercado. Entonces hay ahí, digamos, parte de una brecha a resolver, parte de una asimetría a tratar de equilibrar, y si esto uno lo mira desde esta perspectiva del equilibrio, del desequilibrio, si esas variables externas no pueden ser puestas en el análisis de procesos de cadenas de valor innovadoras, digamos, claramente uno advierte que hay un desbalanceo y hay una demanda que es posible que deje por fuera las chances de una oferta de base de proponer una cotización y entrar en diálogo ante una posible producción. Ahí vamos y cerramos con esto, digamos, hacia el plano de pensar que cualquier unidad productiva de base sí tiene claramente variables internas que maneja, como ser los costos de insumos que necesita para producir, o cuánto valor del trabajo quiere añadirle a un proceso de producción, cuáles son los costos, los impuestos. Hay veces que hay logística interna por las características de funcionamiento, de erradicación de este tipo de unidades productivas que también son un costo asociado. Es decir, hay ese cúmulo y otras variables internas que esa unidad productiva de base maneja desde la chance de ofertar, de ofrecer, y al mismo tiempo están esas otras que decíamos son variables externas vistas desde las perspectivas de intereses y demandas de la unidad productiva de base, que le resultan externas y que son las que definen la empresa, ¿no? El precio,
adelanto financiero, volúmenes, logística, plazo de entrega, plazo de pago, etc. Digamos, a nuestro juicio, el desafío de pensar el consumo, de cambiar una idea de matriz de consumo, de pensar las compras con mirada de inclusión, implica que uno pueda equilibrar estas dos variables, digamos, las internas y las externas. Por eso hablamos del factor vive, ¿no? Es decir, que hay variables internas y hay variables externas que hay que poner en juego. Por eso el estímulo, como decía Pablo recién, a cotizar, a presupuestar desde las unidades productivas con presupuestos abiertos, es decir, para que se puedan visualizar de manera bien transparente cuáles son los costos, cómo están compuestos. Hay muchas veces posibilidades de intervenir sobre esa composición de costos con otras herramientas y así hacer más competitiva una unidad productiva. Y también decimos, está bueno que ante un pedido de licitación o de cotización también sea lo más abierto posible a los fines de que la unidad productiva de base pueda decodificar claramente los plazos de pago, la posibilidad de innovación que hay o no en términos de tiempo, de adelantos, de pago, etc. Digamos, esto a nuestro juicio es parte de la gobernanza o del poder a desarrollar desde los dos actores que entran en diálogo, de estos dos mundos distintos a priori, como son la idea de la empresa y la alta competitividad, con la organización de base, con rasgo social, tratando de producir bienes y servicios y de entrar en diálogo con el mercado. En definitiva, digamos, la apuesta pasa por pensar, digamos, esta figura o este ideograma que usamos a modo de ejemplo, y en clara voluntad de ratificar la idea de encuentro, digamos, que hay un desafío de reciprocidad, ¿no? De compra de manera inclusiva y de vender de manera inclusiva, ¿no? De pensar que hay una unidad productiva que se puede incluir a la cadena de valor de una empresa competitiva, pero también que hay una empresa de alta competitividad que se puede incluir a un proceso productivo de base, y que en todo caso, en esa idea de reciprocidad, hay un aumento de poder, de capacidades, de energía, digamos, de los dos actores que entran en diálogo. Este, a nuestro juicio, es el desafío. Ahora vamos a recorrer los testimonios de los oradores que desde los intereses y de la expectativa futuro, desde la práctica concreta van desarrollando, pero me parece que hay una oportunidad de abastecimiento que existe, tal cual la dinámica cotidiana de mercado les va imponiendo a Alphaville, a Cemex, a Arcor o a Renault, como vamos a escuchar ahora, pero que al mismo tiempo uno puede pensar que esa necesidad de abastecimiento existen oportunidades de ser resueltas con unidades productivas de base, y que eso, al tiempo de garantizar un bien y un servicio colocado en tiempo y forma en ese esquema productivo de la empresa, también puede generar oportunidades de trabajo. Y por este camino vamos en este desafío. Me parece que tenemos que reentusiasmarnos todos y poner cabeza y corazón a tratar de escalar, digamos, estos procesos de inclusión a partir del poder de compra. Muchas gracias, Ariel y Pablo, por estos elementos tan importantes que nos dejan. Llamó mucho la atención y ya hay un par de preguntas a Ariel y Pablo. La rueda del proceso que mostraban, y hay unas inquietudes que vamos a abordar al final, inquietudes de empresas que tienen comentarios y preguntas sobre cómo transitar algunos de esos elementos de la rueda del proceso. Así que mil gracias, Ariel y Pablo, por estos elementos. Vamos a entrar, como decías entonces, Ariel, en la segunda parte de nuestro webinar, que es esta conversación con nuestros panelistas invitados. Los presento nuevamente para todos los que se han ido conectando a lo largo de la sesión. Nos acompaña para este panel Maximiliano Tamín, gerente regional de compras de Arcor para Argentina, Brasil, Chile y México. Sergio Rodríguez, jefe de compras de Arcor Argentina. Sandra Hernández, jefe de Relaciones con la Comunidad de la Fundación Cemex Colombia. Gustavo Gallego, gerente de compras de Renault Argentina, y Aline Ferreira de Oliveira, gerente de Desarrollo Institucional de la Fundación Alphaville de Brasil. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros para compartir con todos los participantes que tenemos, que nuevamente gracias a todos los que están ahí conectados, una sesión que despertó mucho interés, y agradecemos a todas las empresas, fundaciones, institutos
institutos que están aquí atentos a este diálogo. Y quisiera comenzar con todos, Maximiliano, Sandra, Gustavo y Aline, con esta primera pregunta para comenzar nuestro panel. Aquí tenemos con ustedes representación de empresas, fundaciones e institutos empresariales latinoamericanas con distintos grados de implementación en el tiempo de iniciativas de fortalecimiento y articulación de pequeños proveedores locales en la cadena de valor de sus empresas. A pesar de esos distintos niveles de evolución y desarrollo en el tiempo de estas experiencias, lo que vemos en todos los casos de sus organizaciones es que ha habido una convicción importante en cuanto a la potencialidad de las compras inclusivas como un mecanismo de creación de valor. Y por eso les quiero preguntar a todos cómo llegaron en cada una de sus organizaciones a la decisión de emprender procesos de compras inclusivas, cuáles fueron esas motivaciones iniciales y cómo comenzó el proceso. Quien quiera comenzar, abre su micrófono. Bien, si quieren comienzo yo. Vamos, Maximiliano. Primero, nada, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estemos. Agradecido por la invitación y sumarnos a esto para contar nuestras experiencias, ¿no? En el caso de Arcor, el programa de compras inclusivas responsables, que empezó como un proyecto y migró a un programa, fue mutando en el pasar del tiempo, arrancó como un proyecto conjunto por lo que era en su momento nuestra gerencia de responsabilidad social empresaria, que después también mudó a sustentabilidad y teniendo mucho mayor ponderación interna. Un proyecto conjunto hace 15 años. Y con respecto a las motivaciones, es muy natural. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento en Arcor de que las empresas crecen en sociedades, las empresas prosperan en sociedades que crecen. Y Arcor nació siendo una pyme del interior profundo de Argentina. Empezó siendo un sueño de unos emprendedores amigos que decidieron poner una fábrica de caramelos en Arroyito. Quien conoce Córdoba está a 120 kilómetros de la capital, hace 70 años. Sabiendo que nacimos siendo una pyme, uno puede entender la sensibilidad que tenemos nosotros como los integrantes actuales de la compañía en saber cuáles son las acciones que podemos tomar y el impacto de esas acciones que tienen en las comunidades donde nosotros tenemos presencia. Es muy natural, está muy en nuestro ADN. Cuando empezamos a trabajar con la gerencia de sustentabilidad fue muy natural porque fue volver a los orígenes de donde empezamos y a reforzar nuestro modelo de desarrollo, buscando generar valor, no solamente valor económico, sino también valor social y valor ambiental. Hemos trabajado mucho tiempo con Pablo y con Ariel, hace otros muchos años también, y hemos recorrido juntos un camino que recién justamente hablábamos con parte del equipo, que cuando uno analiza cómo empezamos y todas las trabas que tuvimos, no es un camino que sea fácil, no es un camino sencillo, está lleno de desafíos, tenemos nuestra experiencia para trasladárselas para que la capitalicen, pero cuando uno tiene esta instancia de frenar a los 15 años y mirar qué pasó en todo este tiempo, la verdad que uno se llena de orgullo, ¿no? No es solamente hacer, no es el programa de compra inclusiva responsable en Arcor no es filantropismo, es desarrollo de proveedores a los proveedores que más lo necesitan y a donde mayor impacto podemos tener. Y eso a su vez te continúa dando más combustible para seguir avanzando y seguir creciendo y seguir dedicando más energía al programa. Gracias, Maximiliano, por compartirnos cómo ha sido este proceso en Arcor. Mencionabas los desafíos y ya más adelante vamos a conversar sobre esos desafíos que pueden surgir en el camino. ¿Quieres seguir, Aline, contándonos cómo nació este interés desde Alphaville en iniciar procesos de compras inclusivas? Claro, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vou falar em português, Claro espero que me sim. entendam. Mas se tiverem alguma dúvida, fico à disposição também para explicar novamente, tentar esclarecer.
né? A Alphaville Urbanismo é uma empresa brasileira que existe há mais de 40 anos no mercado fazendo empreendimentos horizontais, né? São condomínios de casas. Então, para isso, a empresa demanda grandes áreas para desenvolver os seus empreendimentos, né? Grandes terrenos, e por conta disso se afasta dos grandes centros, né? Se aproxima de regiões periféricas, de comunidades menores, e sempre foi um ponto essa relação da empresa com essa comunidade onde o empreendimento vai ser inserido, né? Onde o produto da empresa vai ser localizado. Então, há 22 anos, a empresa idealizou a Fundação Alphaville, que é de onde eu falo, né? Eu faço parte da equipe da Fundação Alphaville, para ajudar a pensar essa relação com a comunidade, né? Com as comunidades que ficam nessas áreas de influência. Para a atuação da Fundação Alphaville, essa relação de compras inclusivas sempre foi muito natural, porque faz parte do negócio da Fundação Alphaville desenvolver essas comunidades, envolvê-las nos nossos processos de projeto, desde a compra de pequenos materiais até a contratação para alguns serviços que são necessários dentro dos projetos. Para a empresa e para os empreendimentos, isso vem de uma forma mais recente, a partir de um estudo de materialidade, de indicadores sociais e de entender também sobre a escassez de alguns serviços nas regiões onde existem os empreendimentos, né? Então, a Ariel comentou no início da apresentação sobre essa questão de demanda, né? A Alphaville, ela contrata alguns serviços e muitas vezes precisa trazer esses serviços de fora porque a região não dispõe. Então, pensando nessa relação, vem a ideia da gente começar a identificar e formar também pessoas, mulheres, né, no nosso caso, dentro dessas regiões, para que elas possam assumir algumas demandas que os empreendimentos vão ter, como, por exemplo, as questões de paisagismo, jardinagem, que são serviços que vêm desde o processo de obra e que continuam depois com os moradores. Então, nesse momento, a gente ainda está numa fase de projeto, isso ainda está sendo desenhado, a ideia é levar esse projeto para o empreendimento em que a gente tem bastante tempo ainda de atuação no Ceará, que é um estado do Nordeste brasileiro, mas também pensando em redefinir algumas políticas para que essas inclusões possam ser feitas em outras áreas também, com outras prestações de serviço. Gracias, Aline, por compartirnos esa motivación inicial desde Alphaville para iniciar estos procesos y la expectativa que tienen también del impacto que quieren generar en esos territorios y en esas comunidades. ¿Quieres continuar, Gustavo, contándonos en el caso de Renault, cómo nació este proceso de gestión de compras inclusivas? Bueno, muchas gracias, Paola, por esta oportunidad de estar acá contando la experiencia y escuchando estas experiencias de los demás que siempre son enriquecedoras. Y bueno, a la gente de CODE que nunca nos deja de aportar ideas. Me gustaría hacer un paralelismo con lo que fue contando Maximiliano. Él habla de una empresa pequeña, de un grupo de emprendedores que creció y eso hace que esto esté en el ADN prácticamente de la empresa, este rol cercano a la comunidad, por sentirse parte de esa comunidad, haber crecido desde esa comunidad hacia el mundo, como es el caso de Arco. El caso de Renault Argentina es diferente, es una empresa con nombre y apellido, Renault Argentina. Renault Argentina es parte de una corporación global, una marca global, como todos conocen, y hace que este proceso, si bien las ambiciones de este proceso, el objetivo y las problemáticas que tenemos son similares, hacen que esta primera iniciativa de cómo se inserta la necesidad de ir hacia este camino es un poquito diferente, ¿no? Renault Argentina siempre ha estado cerca de la comunidad, tiene su fundación, tiene un instituto técnico donde se forman muchos de nuestros profesionales que luego son parte de la planta, pero la verdad que este tema de la sustentabilidad y las compras inclusivas particularmente que hoy nos convoca es bastante más reciente. Y hay que reconocer que aquí ha tenido un rol muy importante también el área de responsabilidad social empresaria, que al principio cuando nació, el resto de la organización lo veíamos quizás como un área, decía, bueno, ¿qué están haciendo? Filatelia, ¿qué filantropía? ¿Qué tipo de negocios nos aportan? ¿A qué vienen a impulsar? Y ellos fueron haciendo escuela realmente en lo que es sustentabilidad, con mucho foco en el medio ambiente y en la inclusión. Y ahí es cuando llegamos a las compras inclusivas, ¿no? Donde ellos nos fueron contagiando. Empezamos a compartir experiencias. Aquí CODE tuvo un rol realmente muy, muy importante, tanto como inductor al concepto, como la posibilidad de integrarnos con otros gerentes de compras de otras empresas para compartir experiencia, ver qué estaban haciendo.
está el caso de Arcor, estuvo YPF, Austin Powder, y ahí donde comprendimos más que nada esta necesidad de ser parte de la cadena de valor, de generar equidad en las oportunidades de estos proveedores inclusivos, no forzar nada, simplemente hacer un cambio de mentalidad para poder hacer crecer esto. Entonces eso fue fundamental que desde el lado de compras comprendiéramos esto, llevarlo al resto de la organización, y bueno, ahora estamos en una etapa que lo tenemos que hacer crecer más. Está toda la parte de instrumentación, como mencionó Pablo, que es compleja, el tema de procedimientos, el tema de generar las condiciones apropiadas para tener un panel de proveedores que realmente se pueda trabajar de esta manera en forma sustentable. Pero bueno, en definitiva, como conclusión, creo que esta primera semilla la puso el área de responsabilidad social empresaria, pero ha germinado, se ha contagiado este entusiasmo en toda la empresa. Y sobre todo el cambio de mentalidad de siempre, normalmente en la visión de la misión y la visión de las empresas, queremos ser los mejores en tal área, en tal región, en el mundo. Y ahora creo que eso cambia, es ser mejores para el mundo, ¿no? Y que hacer un círculo virtuoso, ¿no? Ser mejores para la comunidad y que esa comunidad crezca y a su vez nos genere más oportunidades a todos. Gracias, Gustavo. Y luego vamos a profundizar en algo que mencionabas, y es cómo están ustedes aterrizando esos procedimientos y esas políticas en el caso de Renault Argentina. Sandra, vamos contigo. ¿Cómo inició este proceso en el caso de Cemex Colombia? Gracias, Paula. En verdad, me siento muy contenta de escuchar estas experiencias, de escuchar a Ariel, a todo su equipo, porque creo que este es un tema que en Red América venimos discutiéndolo, como tú lo decías, hace mucho rato. Y a mí realmente muy contenta de ver la experiencia de Cemex. Cemex en Colombia tiene más de 25 años de presencia en la producción de materiales de construcción, cemento, concreto agregados, 5 plantas de cemento y una infraestructura en concretos y en agregados muy importante. Y ahí, digamos que la experiencia de Cemex en este tema de vincular proveedores y contratistas locales viene hace más de 8 años de una forma más permanente. Y quiero hablar de la experiencia que tenemos hoy en el municipio de San Luis, corregimiento de Payandé, más o menos a unos 220 kilómetros de Bogotá, en donde la dinámica de la comunidad y de la empresa ha llegado precisamente a definir este tipo de iniciativas. Entonces, hace 8 años, la empresa empieza a hacer contratación directa de contratistas locales, de personas que le prestan servicios a la compañía, y en ese aspecto se toma la decisión de mirar metodologías, quién pudiera ayudarnos también a mejorar ese trabajo que se hacía con los contratistas locales. Y se encuentra la metodología Ciroli, que es una metodología de facilitación de emprendimiento, y ahí la función hace un papel que tal vez Ariel mencionaba como el facilitador, como el que une al contratista o al proveedor y a la empresa en ese proceso. Y así llevamos 8 años de trabajo. Hoy tenemos 44 proveedores, entre proveedores y contratistas locales, y eso nos llena de orgullo, especialmente porque de esos 44 contratistas, más del 50% son empresas lideradas por mujeres. Y eso nos hace también marcar una diferencia, sobre todo en un sector como el sector de la construcción y el sector cementero, con una marcada incidencia de los hombres. Para nosotros es un orgullo tener estas empresas lideradas por mujeres. Y creo que aquí, ya en la segunda pregunta que nos vas a hacer, Paola, creemos que la pandemia sí nos puso a pensar diferente. Y ahí sí creo que es importantísimo invitar a las demás empresas también a unirse en las iniciativas de esto, porque la pandemia lo que nos está demostrando es precisamente la necesidad que tienen los territorios, las comunidades en donde donde están las empresas, de mirar diferente esta vinculación frente a compras impulsivas.
Muchas gracias, Sandra, por compartirnos ese recorrido que ha tenido Cemex Colombia con procesos de gestión de compras y por animar y alentar a todas las organizaciones empresariales que están aquí conectadas, Sandra, a las que quizá todavía no tengan este tema en su agenda, a partir de la experiencia de todos ustedes desde Alphaville, Arcor, Cemex, cómo entusiasmar a otros a empezar este recorrido que, como decía Sandra y lo comentábamos con Ariel y Pablo, cómo con la pandemia necesitamos respuestas y mecanismos no tradicionales para responder a estos desafíos tan complejos socioeconómicos que estamos experimentando en los territorios. Quisiera ir ahora contigo, Sergio, porque nos contaba Maximiliano que en el caso de Arcor ustedes llevan ya 15 años implementando el programa de compras inclusivas responsables. El objetivo de este programa, Sergio, ha sido ampliar y diversificar las fuentes de abastecimiento de la compañía, favoreciendo la inclusión económica de grupos que gestionan actividades productivas y que han estado tradicionalmente excluidos del mercado competitivo. Sergio, en estos más de 15 años de desarrollo del programa de compras inclusivas responsables, cuéntanos por favor cómo ha sido este proceso de evolución, esas fases, esas etapas y algunos de los desafíos que han experimentado, Sergio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento, hace ya 2010, 2015, arrancamos con las primeras compras. Recuerdo puntualmente con Estarca. Se nos arrimó a nuestra empresa, yo trabajaba en ese momento en Mendoza, y fue con este proyecto de desarrollo de proveedores locales, que si bien Arcor lo tiene muy encarnado, este proyecto de asociar microemprendedores era algo nuevo para nosotros. Recuerdo que hicimos una compra de guardapolvos para la gente de producción de planta, una compra chica, pero fue una prueba modelo, digamos, un modelo de inicio con este tipo de compras, el cual fue muy bien interpretado también por el gerente de planta que estaba en ese momento, y voy por esto porque es fundamental tener aliados en las distintas áreas de la compañía, ¿no? Que desde el gerente de la planta y cada una de las gerencias o áreas de calidad, de producción, de MAPI, estén sumadas a este proyecto es fundamental, porque ellos son parte clave también para el comprador poder gestionar todo este tipo de materiales que son o servicios para nuestra planta. Así que bueno, durante todo este año, entender qué es una compra CIR es fundamental, destilarla, y no entender, que todo el mundo entienda que no es un acto de beneficencia, sino es desarrollar a pequeños microemprendedores a la cadena de valor, ¿no? A la cadena de valor productiva. Eso creo que es un gran desafío para que todo el mundo lo entienda, porque me pasó también de sumar gente y no entender este concepto y no apoyarlo, digamos, porque justamente lo entendían como que estamos haciendo beneficencia, digamos, o queriendo ayudar a un proveedor, digamos, pero no entendiendo el concepto base, ¿no? Que eso es fundamental. Así que bueno, durante todos estos años lo que hemos entendido es tener la convicción y la constancia en cada uno de los compradores de entender de qué se trata y tenerlo internalizado, digamos, y viendo las oportunidades que día a día aparecen, y poderlas canalizar a través de una compra CIR. Con el ARCA tenemos un aprendizaje muy grande con el tema de todo lo que es ropa de trabajo, que arrancamos por allá, como te digo, hace más de 10 años con guardapolvos, y hoy tenemos un volumen de trabajo muy importante que se ha ido mejorando, se ha ido en calidad, en tiempos de entrega, logística, se ha trabajado en todo el proceso, digamos, ¿no? Llegando a una cantidad de prendas del año pasado, más de 30.000 prendas donde se les ha comprado, involucrando a más de 60 microemprendedores. Así que, bueno, la verdad que, como decía Maxi, nos llena de orgullo poder lograr todo esto, poder saber a dónde llegás con el poder de compra que tiene un comprador en un escritorio, digamos, dando oportunidades de este tipo. Así que, bueno, la verdad que yo me siento muy parte de todo este programa, pues me gusta, pues
si bien te lleva mucho tiempo y tiempo de un comprador es fundamental, el prejuicio, romper el prejuicio de que no se va a poder, y ayudar a transitar todo el camino a un proveedor que por ahí hasta no sabe ni cotizar, y poderlo acompañar en todo este proceso, la verdad que es muy, te llena mucho orgullo, ¿no? Gracias por compartirnos esa experiencia, Sergio. Para los que no conocen la experiencia del ARCA, cuéntanos un poquito, Sergio, qué es el ARCA, este sistema de productores y consumo que ustedes han acompañado y han fortalecido desde ARCA. Bien, el ARCA asocia a pequeños microemprendedores. En el área tiene varias áreas, la textil, tiene de alimentos, tiene de la parte de campo, chacra, tiene catering, y Pablo no recuerdo cuál otra más. Nosotros hicimos foco en un principio en todo lo que es textil, empezando con el guardapolvo, con los pantalones, con las chaquetas que usa la gente de producción. Cuando arrancamos, bueno, empezamos a hacer copia de lo que nosotros veníamos comprando en forma industrial, y también viendo todos, digamos, toda la coyuntura de esto, porque cuando nos pasaban el presupuesto, veíamos que estaba muy desfasado, digamos, el precio normal de una prenda. Entonces, el hacer la apertura de costos, nos dimos cuenta que en la tela, por ejemplo, en la materia prima, era el principal factor que elevaba el precio. ¿Qué hicimos? Hicimos un acercamiento con las principales, con Grafa, con Santista, que son fábricas de tela, y sumarlos a este proyecto también a ellos, y darles la oportunidad de poderles brindar mejores costos. Nosotros, por nuestro lado, también, cuando hablaban de plazos de pago y demás, mejoramos también esa parte, digamos, lo pudimos lograr, que los plazos de pago sean más cortos, que se puedan entregar anticipos, justamente para que ellos puedan lograr un mejor costo de la materia prima, y así acercarse y a veces mejorar el costo de lo que veníamos comprando. Después se hizo mucho hincapié con la calidad, logrando, te digo sinceramente, una excelente calidad, comparable con una industrial. Y bueno, el ARCA, por ejemplo, para que todo salga idéntico, tenga la misma calidad, el mismo corte, realiza la moldería y le entrega a los microemprendedores, digamos, los moldes ya listos. Lo único que tienen que hacer es confeccionarlos, cortarlos, poner el abrojo, o lo que llevar a la prenda, ¿no? El elástico, etc. Así es que bueno, fue un camino muy largo. Siempre, como te digo, arrancamos con nada. Hoy le otorgamos más de 30.000, le adjudicamos más de 30.000 prendas por año. Llegamos a 60 familias o más que están involucradas en todo este proceso. Hemos transitado un montón de cuestiones, ya sea de la parte de pago, de entrega, pero bueno, fueron todos escollos que fuimos superando y llegando a un nivel de un proveedor común industrial, digamos, ¿no? Así que bueno, fue mucho trabajo, pero esto el comprador solo no lo puede lograr, tiene que estar articulado con todas las áreas. Es fundamental que el área de sustentabilidad, relaciones con la comunidad, la gente de administración, de calidad, de producción, todas estén involucradas y puedan dar soporte al comprador, porque el comprador solo no podría lograrlo, ¿no? Y Sergio, perdón la interrupción, pero también es clave tener un procedimiento claro para que te define bien cuáles son las reglas de juego, para sacarle esa sensación al comprador de que está incumpliendo con una regla de juego, ¿no? Exacto. Es fundamental tener un procedimiento y una política bien definida, bien escrita y muy clara. Y después, reforzando lo que vos hablabas del ARCA, uno cuando ve que un proveedor CIR se convierte en socio, realmente tiene un sabor extra, ¿no? Cuando estalla la pandemia, Arcor consume barbijos en su proceso productivo, o sea, industria alimenticia, y lo que yo tenía comprado para un año de consumo, me alcanzaba por un mes y medio. Y naturalmente salió, che, hablemos con el ARCA, que desarrollamos el producto, lo validamos, lo vimos y nos terminó sacando de una situación que la verdad fue brillante, porque además de darle valor, digamos, valor agregado, desarrollar un producto nuevo, haberlo hecho a través de un proveedor CIR,
es mucho más rico que habiéndolo desarrollado con un proveedor industrial. Claro, esos Entonces, proveedores realmente, que se convierten en socios de largo plazo y dan sostenibilidad a los Exactamente. procesos. Gracias, Sergio y Maximiliano, por Claro. compartir cómo ha sido el proceso en el caso de Arcor y por tocar esos desafíos que mencionaba Sergio, que era una de las preguntas que nos había llegado. ¿Qué desafíos pueden surgir? Y los abordaste en tu respuesta, Sergio. Bueno. Y quisiera pasar ahora con Aline y con Sandra. Ustedes nos compartían, Aline y Sandra, que desde sus organizaciones, en los casos de Cemex y Alphaville, los últimos años se ha venido profundizando ese compromiso con la inclusión en la cadena de valor de sus empresas de unidades productivas conformadas por población en vulnerabilidad. Quisiera preguntarles dos cosas. Por un lado, ¿cuál es el rol que ha jugado, en tu caso, Aline, el Instituto Alphaville, frente a ese proceso con la empresa? Y lo mismo en tu caso, Sandra, el rol que ha jugado la Fundación Cemex acompañando a la empresa en la profundización de este compromiso con los procesos de compras inclusivas. Y también qué expectativas tienen con esa profundización de la gestión de compras inclusivas, cómo están vislumbrando este proceso y los impactos que aspiran a generar en los territorios donde se están desarrollando estos procesos. Si quieres, comenzamos contigo, Aline. Ok. Bom, eu acredito que a Fundação Alphaville seja também esse elo entre empresa e comunidades durante esse desenvolvimento. E um aspecto muito importante que nós identificamos foi a questão da dificuldade, os obstáculos de acesso desses pequenos negócios, desses pequenos empreendedores para a cadeia de valor da própria empresa, né? Então, o que foi possível fazer até agora, por exemplo, foi uma revisão, uma simplificação desse processo de inclusão desses fornecedores, com algumas revisões de procedimento, né, dentro das políticas de compra, a facilitação de alguns documentos que muitas vezes eles não têm por falta de formalização, né, e outros aspectos como prazo de pagamento, tempo de entrega também dos itens, né. Então, a Fundação ela vem contribuindo nesse processo de adequação das políticas para que esse processo aconteça. E, por um outro lado, um ponto que também já foi abordado aqui é a questão da falta de capacitação desses grupos, né? Então, algumas dessas etapas, ao invés de flexibilizar no processo de inclusão, a gente estimula para que esses empreendedores façam, né? Para que eles consigam também se profissionalizar minimamente para conseguir ser fornecedores e prestadores, não só para a Alphaville Urbanismo, como para outras empresas também. E como expectativa, a gente tem, dentro desse projeto novo, né, de capacitação para os serviços dos empreendimentos, né, para a jardinagem, a gente imagina que isso vai colaborar tanto com o processo de padronização dos serviços, né, a gente consegue ter uma garantia muito legal sobre o controle que vai ser entregue, as questões ambientais, os cuidados ambientais que a Alphaville já tem e que a gente vai conseguir acompanhar bem de perto com esses grupos agora já formalizados, né, a partir das capacitações. A gente imagina que, num segundo momento, isso pode ser expandido para outros empreendimentos, porque a ideia é que esse piloto seja replicável e a gente consiga estender para outras comunidades também e outros empreendimentos no Brasil todo. E a questão do valor agregado, que vem muito forte para os nossos clientes, né? E para potenciais investidores também. Então, esse posicionamento da empresa, ele vem como fortalecimento para essa cultura, para esse desenvolvimento local, mas ele traz também muitos benefícios para quem vai morar depois nos residenciais, né? Tem essa relação de confiança que se estabelece com a vizinhança. Então, as nossas expectativas são de fomentar esse desenvolvimento também em outras regiões. Maravilloso, Aline, muy importante lo que nos decías al inicio de cómo la Fundación Alphaville ha apoyado a la empresa en todo el tema de adecuación de políticas, en facilitar esa inserción de los proveedores locales en la cadena de valor, en acompañar a esos proveedores locales que no están formalizados o que tienen que hacer gestión de documentos que muchas veces les cuesta y tienen dificultades para entender esos procesos y que son engorrosos, y que la Fundación ahí ha jugado también un rol importante, y en la capacitación y profesionalización de esos emprendimientos, y cómo la Fundación ha ido trabajando y caminando en paralelo con ese interés y esa expectativa de la empresa de Alphaville,
de tener calidad y sostenibilidad en su cadena de valor y también contribuir al desarrollo de esos territorios. Gracias, Aline. Vamos contigo, Sandra, frente a cuál ha sido el rol de la Fundación CEMEX en este interés y en acompañar este interés de CEMEX de profundizar estos procesos de gestión de compras inclusivas y qué expectativas tienen frente a la profundización de ese compromiso de gestión de compras inclusivas, Sandra. Bien, yo comentaba que en años anteriores la Fundación adoptó la metodología Ciroli como su metodología para la facilitación de emprendimiento. Y esto ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque le ha permitido trabajar a la Fundación de manera directa con contratistas y proveedores locales. Y también hacer el trabajo al interior de la compañía, porque muy bien lo explicaba Ariel como en esos dos roles. Y nosotros como fundación hemos estado en el centro motivando y facilitando esta situación. Sin embargo, yo sí creo que la pandemia a nosotros nos dio una enseñanza muy importante. Y es, en la pandemia empezamos a ver la solicitud permanente de la comunidad frente a cómo fortalecer los procesos de empleo y de emprendimiento. CEMEX tiene una metodología que ha denominado de diálogo social en donde participa la comunidad, sus autoridades, sus líderes, pero también participan las diferentes áreas de la compañía y creo que eso ha sido muy importante. Y en esa lectura de contexto, llamémosla así, en esa lectura de contexto permanente en la mesa de diálogo social, nos dimos cuenta que se tenía que trabajar de manera directa y hacer cambios en lo que se venía realizando ya con contratistas y proveedores locales. Y aquí hay algo que es súper importante y que ha sido muy importante y es la dirección de parte del presidente de nuestra compañía. Y creo que ahí eso marca una diferencia, ¿sí? Cuando las decisiones pues vienen desde la cabeza, cuando digamos que este ejercicio que se ha hecho en la mesa de diálogo permite también que los directivos conozcan de manera directa las necesidades que tiene la comunidad, eso hace una diferencia y ahí hemos tenido unos retos y hemos tenido unas oportunidades magníficas con el equipo de abastos fundamentales, el equipo de abastos para hacer cambios dentro de las políticas. Cosas que tal vez lo planteaba Ariel en su exposición y es en los pagos, ¿sí? Para un proveedor local, para un contratista local, ir a 60 días es una locura, no es posible. Nosotros, por ejemplo, como un excelente resultado ha sido llevar pagos a 8 días, con todo lo que esto implica al interior de la compañía, pero también en el mismo proceso y en los ajustes que las empresas tienen que hacer. Y uno creería que es fácil y mentira. Ahí hay unos retos importantes. Y creo que aquí el rol de la fundación, todavía con muchos retos, con muchas cosas por hacer, es precisamente el acompañar a las organizaciones, a los contratistas proveedores locales, en hacer sus ajustes, en poder fortalecerse, en poder también innovar, o sea, procesos de innovación local que le permita ser mucho más competitivo también en este espacio. Gracias, Sandra. Quisiera ir contigo ahora, Gustavo, porque nos mencionabas en tu respuesta anterior justamente que ustedes, Renault, son un conglomerado empresarial con una casa matriz. Y quería preguntarte, Gustavo, ¿qué directrices globales tiene Renault desde Francia para avanzar con este tipo de agendas de compras e inclusión en los países? Y ustedes específicamente, ¿cómo están aplicando esas directrices en el caso de Argentina? ¿Qué procedimientos concretos han tenido que poner en marcha para impulsar esa política de compras inclusivas, Gustavo? Perfecto, Paula. Bueno, claramente el tema está en el radar de la casa matriz, pero más que directrices hemos recibido orientaciones, diría. No hemos recibido ninguna política concreta ni instrucciones específicas.
De hecho, cuando comenzamos con no tenemos una historia tan larga como la de Arcor, empezamos con este tema a unos 5 años y se aceleró más recientemente. Fuimos a consultar, lógicamente, a ver qué directivas había, y nos encontramos justamente con este tipo de orientaciones, más que nada explicaciones informativas de qué se trataba esto de la compra inclusiva y de qué beneficios traía también, ¿no? En la imagen de marca, en hacer una empresa más atractiva, en romper algunos paradigmas un poco arcaicos, ¿no? Sobre que esto no tiene nada que ver con el rol de la fundación, sino realmente generar un rol más activo en la inserción de la empresa en la comunidad. Pero cuando pedimos un procedimiento, bueno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las instrucciones de trabajo? No había nada. A ver, esto nos sorprendió un poco, pero, a ver, tiene su lado positivo también, porque nos obligó a ser más creativos y, de cierta forma, aportar también a la corporación nuestras ideas y nuestra forma de trabajo. Y al principio nos focalizamos, como dijo Maximiliano, es necesario tener una política, un procedimiento. Y fuimos aprendiendo mientras andábamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que al principio tratamos de focalizarnos en crear un procedimiento específico para este tema. Y la verdad que nos costó mucho avanzar. Como somos una corporación, cada vez íbamos al resto de las áreas, no solamente responsabilidad social empresaria y compras, digamos con finanzas, digamos con compliance, que es todo un tema para desarrollar estos conectores que mencionaba Pablo en su presentación, ¿no? Y hacer que hablemos este mismo lenguaje, ¿no? Una asociación civil con una corporación de esta magnitud. La verdad que veíamos que nos encontrábamos con las mismas trabas. Cada una de esas áreas iba y preguntaba al corporate. Y volvía con respuestas, y no lo tengo tan claro. Entonces decidimos, si bien siempre en el marco del respeto de lo que es compliance, la ética profesional, en comenzar a instrumentar todas las acciones posibles dentro de lo que marca nuestro procedimiento de compras. Y haciendo salvedades, lógicamente. Un proveedor de estas características, normalmente, lo mencionaban en la presentación, necesita anticipos financieros, la condición de pagos a veces no puede ser la misma, los plazos de pagos no pueden ser los mismos que una gran institución. El tema impositivo, a veces no pueden discriminar algunos impuestos que recuperamos, como el IVA, por ejemplo, dependiendo de la condición fiscal de esa empresa. Y lo que fuimos haciendo es, a partir de experiencias pilotos, de casos concretos, ir presentándolos a la dirección financiera, a compliance, y bueno, de esos casos pilotos fuimos sacando realmente, enriqueciendo la política. Al principio fueron manejados con una excepción y luego se fueron incorporando a la política. Y lo que hemos hecho es adaptar nuestro procedimiento general de compras, nuestra política general, nuestro panel, a partir de estas experiencias. Y bueno, el tema de la pandemia generó también necesidades muy puntuales, como los kits de trabajo en las casas. El tema de barbijo nos pasó una experiencia similar como la que mencionaba Arcor. En el mercado no había, o sea, fue una demanda que nosotros volvimos a la actividad rápidamente, la actividad industrial apenas se permitió, en 3 semanas estábamos produciendo nuevamente y pues, los protocolos exigían 3, 4 cambios de barbijos por día. No había en ningún lado. Y nos viene a salvar aquí una asociación civil de mujeres en la provincia de Córdoba que tiene unos 10, 11 años, que empezó como una iniciativa de madres que esperaban, en situación bastante carenciada, que estaban esperando a sus hijos en el colegio y empezaron a trabajar en iniciativas, sobre todo textiles, ventas, ferias de ropa. No solamente que lograron resolvernos el problema, sino que lo hicieron de una manera más competitiva, hasta un precio más competitivo que lo que conseguíamos en otros proveedores del mercado, que, bueno, a ver, en escala industrial debería ser más económico, pero había una realidad en el mercado, oferta y demanda, y no había oferta. Y en ese momento realmente lo hicimos con una asociación civil cercana a la planta, o sea, de la comunidad cercana de la provincia de Córdoba, y realmente nos sirvió también como una experiencia enorme para entender nuestro proceso y venderlo, entre comillas, al resto de la organización, a todas estas áreas que no comprendían de qué se trataba esto. Acá tienen una empresa con un rol social importante, estamos llegando a la comunidad y ha competido. Yo no usaría la palabra igualdad, me gusta utilizar más la palabra equidad, porque creo que cuando queremos igualar a la fuerza, ahí discriminamos.
creo que la palabra es equidad, es brindarles esa pequeña ayuda, ese pequeño diferenciador, como puede ser un anticipo, una condición de pago, pero en precio compitieron en igualdad de condiciones. Pero generamos esa equidad a partir de brindarles esas pequeñas ayudas, esos pequeños diferenciadores, que para una empresa como la nuestra quizás no impactan tanto, cambiar una condición de pago de 15, de 30 a 7 días, para un negocio claramente pequeño. Eso no lo podemos hacer con un proveedor de escala como los proveedores de nuestras piezas industriales, pero esto se entendió y nos ayudó a avanzar sensiblemente en el tema. Y luego, y con esta misma organización, hemos trabajado con otros proveedores inclusivos, pero lo pongo también como ejemplo, el tema de que hay que ser creativo y meterlo en la cabeza del comprador, que es más complejo, es el tema de hacer ese esfuerzo extra para ponerlo buscar en el panel de proveedores inclusivos, de gestionar estas excepciones que a veces no están tan claras en el procedimiento como un cambio de una condición de pago. Sí, el procedimiento permite el cambio de condición de pago. Hay que hacer un paso extra. Se necesita la firma del gerente de compras, del director, pero se puede hacer, explicando la solución, de qué se trata, ¿no? Y decía ser más creativo, porque además de este tema de los barbijos, el año pasado estuvimos presentando una nueva versión de uno de nuestros modelos, la nueva Duster, y también tenemos la necesidad de los cobertores que se utilizan para la develación. Normalmente el vehículo en un proceso de develación está tapado, se hace todo el speech, y necesitábamos esos cobertores para hacer las presentaciones en los concesionarios, y también participó esta organización, y veíamos, por ejemplo, que hacer un caso más complejo como el ploteo, todo eso ellos no lo podían decir, no lo podían hacer por su cuenta. Y bueno, ahí hay que unir a los proveedores, ¿no? Como también mencionaba Arcor con el tema de la materia prima. O sea, nosotros tenemos que hacer ese rol articulador, quizás con los distintos pasos del proceso, los distintos actores del proceso. Y creo que eso claramente exige un poquito más de esfuerzo, pero creo que el entusiasmo que genera cuando esto se contagia bien, este espíritu se vende a toda la organización, llega a los compradores, y no solamente a los compradores, sino a todas las áreas. Nosotros como compras de bienes y servicios prácticamente tenemos relación con todas las áreas. Y por ejemplo, el área comercial, extender esto a su cadena de concesionarios, por ejemplo. Llevar este panel de proveedores a la cadena de concesionarios. Entonces creo que todo esto, de cierta forma, puede estar avalado, puede venir impulsado por una directriz o orientación, como te decía, de la casa matriz, pero realmente esta iniciativa, este entusiasmo local es necesario, porque siempre va a haber particularidades del mercado local, de la empresa, de la filial local, y bueno, se trata de eso, de adaptarnos e innovar permanentemente para que esto sea posible. Gracias, Gustavo. Y aprovechando ese entusiasmo y ese recorrido que nos has hecho por cómo finalmente en el caso de Renault Argentina fueron ustedes los que le fueron dando contenido a esa política y a esos procedimientos en este recorrido que nos has compartido, quisiera pedirte para empezar a cerrar nuestro panel, Gustavo, arrancar contigo, un aprendizaje que quisieras compartir hoy con esas empresas, fundaciones empresariales, institutos que están empezando a pensar en este tema, un aprendizaje a partir de la experiencia de ustedes en Renault Argentina que quisieras compartir con ellos. Perfecto. Mira, yo creo que el primer aprendizaje es, y un poco en línea con lo que venía contando, es no forzar. Acá hay que convencer, hay que entusiasmar. Todos tienen que entender que esto nos hace una organización mejor, que esta integración cercana con la comunidad es positivo para todos. Es que hay que generar una contribución e iniciativa individual de cualquier área y posición de la organización. En esto también Responsabilidad Social Empresarial nos ha ayudado mucho generando talleres de sustentabilidad que ha recorrido todas las direcciones de la empresa. Y es increíble cómo la gente, uno a veces piensa que va a ser más difícil de convencer, y todo el mundo tiene mucho entusiasmo, tiran muchísimas ideas en cada uno de esos talleres. Lógicamente algunas son aplicables o no, algunas más, otras menos, pero es fundamental este tema de motivar, convencer, no tanto forzar el tema como te decía al principio. Y el segundo aprendizaje fue este tema de los procedimientos. A ver, nos focalizamos demasiado en el cómo al principio y no tanto en el qué. Y realmente al focalizarnos más en el qué, vamos a hacer acciones concretas, fue un proceso inverso, ¿no? Un bottom-up.
a partir de esa experiencia, bueno, ahora sí sabemos qué hay que hacer, fuimos enriqueciendo nuestros procedimientos, nuestra política de compras, nuestras condiciones generales de compras para dar de alta a un nuevo proveedor que hoy quiere sumarse, que es un proveedor, digamos, no necesariamente inclusivo, pero sí le pedimos que sea sustentable y que valoramos que si en su organización también incluye en su cadena de valor las compras inclusivas. Entonces, llevar ese mensaje. Y como tercer elemento, pero no menos importante, este tema de que es un complemento y no una sustitución. O sea, que no necesariamente tenemos que sustituir proveedores del panel tradicional por los proveedores inclusivos. A veces sí, como algunos de los ejemplos que te mencioné, y otras veces pueden ser un complemento, ya sea articulado por nosotros con los dos, con el proveedor tradicional y con el proveedor inclusivo, o a través de con el proveedor tradicional decir, bueno, a ver, estás compitiendo, existe gente que te puede ayudar de la comunidad cercana, a veces no tenés capacidad, podés hacerlo de esta manera. Creo que eso también es clave y es un desafío, creo que uno de los más importantes que tenemos hoy. Crecer esto, llevar esto a toda la cadena de valor. Gracias, Gustavo, por esos 3 aprendizajes que nos dejas para cerrar tu intervención. 2 aprendizajes que nos quieran compartir desde Arcor, Sergio y Maximiliano, para todas esas organizaciones que hoy quieren empezar a poner este tema en su agenda, las compras inclusivas. Bien, a ver, que sepan que es un camino largo, pero realmente el lugar de llegada es muy satisfactorio, para el cual es necesario tener constancia, sobre todo al principio, cuando uno tiene que romper la inercia del viejo paradigma de pensamiento del típico comprador que compra barato, no mira costo total y dentro del costo total incluye el beneficio que viene por otro lado. Como dijo Gustavo, el procedimiento es para sacarle esa presión al comprador de que nosotros también al principio me reía porque pasó tanto tiempo que uno se olvida, lo tratábamos como excepciones y después hicimos el procedimiento, fue el mismo camino, así que otro aprendizaje para agregar ahí. Y después, además de la constancia y el convencimiento de la gente, del comprador y de toda la organización que tiene que participar. No es un trabajo para superhéroes, es un trabajo para equipos de trabajo. Un tip que les puedo dar que a mí me allanó muchísimo el camino y casi lo diría en primera persona, muéstrenle al equipo de trabajo el efecto que generan, que le pueden mirar el brillo en los ojos a las personas a las cuales están comprando. Eso es clave, eso te da convencimiento natural del vivencial y el que perdura por muchos, muchos, muchos años. Y después, como cualquier aprendizaje, se hace carne, ya se incluye en el proceso normal de pensamiento y cuando lleguen ahí se van a acordar de lo que les comento. Nos acordaremos de Maximiliano. Gracias, Maximiliano, por compartir ese aprendizaje. Sergio, ¿quieres complementar un aprendizaje desde Arcor que quisieran compartir con todos los que nos están acompañando? Me sumo a lo que dice Maxi y recuerdo respecto a lo que comentaba último, una reunión que nos invita Pablo en Mendoza, donde estaban distintas empresas y había invitado a todos los microemprendedores a esa reunión y después poder charlar con cada uno de ellos, la verdad que, como dice Maxi, mirarle en la cara y el agradecimiento y no poder creer que una empresa tan grande haya podido fijarse en ellos y poderlos haber sumado a su cadena de valor, eso no tiene precio, digamos, ¿no? Es como que cada vez te convence más seguir este camino, seguir desarrollando este tipo de proveedores y poder ir torciendo por ahí, como dice, algunos paradigmas y convenciendo gente que este es el camino para desarrollar proveedores en las zonas de influencia de las plantas y que así puedan crecer, ¿no? Gracias, Sergio. Y ya para cerrar nuestro panel, y sé que estamos pasados de tiempo y quiero dedicar unos minutos para plantearles algunas preguntas y comentarios que han llegado, quisiera cerrar con ustedes, Aline y Sandra, brevemente, que por favor compartan con todos los que están aquí todavía muy juiciosos, conectados después de hora y media, ¿por qué desde la experiencia de ustedes, por qué necesitamos cada vez más empresas, más fundaciones, más institutos que tengan este tema en sus agendas? ¿Por qué América Latina necesita más organizaciones empresariales que pongan en su agenda el tema de compras inclusivas? Aline y Sandra.
Bom, eu queria, antes até da resposta, queria agradecer todo o aprendizado aqui, porque muitas coisas, né, que a gente ainda vai passar, caminhos pelos quais a gente ainda vai percorrer, que o pessoal já mostrou os caminhos. Então, acho que esse é um ponto, né, esse trabalho coletivo, esse aprendizado é muito rico. Mas a importância de colocar esse assunto nas agendas, ele está muito atrelado ao papel social das empresas, né? A América Latina como um todo vem passando por um momento bastante delicado. O Brasil, como não é novidade também, né, vem sofrendo bastante com questões políticas, né, e alguns resultados da pandemia também. E é necessário que a gente se una, que o setor privado reconheça o seu papel e a sua relevância, né, no cumprimento dessa agenda, né? Nós temos muito potencial como empresas, como organizações de capital, né, que muitas responsabilidades e muito potencial para tirar do papel iniciativas que muitas vezes os governos não conseguem. E isso, como já foi dito também, gera muito valor, isso traz brilho nos olhos para quem está se envolvendo com essas empresas. O mercado vem demandando muito empresas com posicionamento, especialmente aqui no Brasil isso tem ficado bastante claro. E esse processo é necessário, né? Ele vai acontecer a qualquer momento, de uma maneira mais impositiva, no meu ponto de vista, né? Ele já vem como diretrizes da União Europeia, por exemplo, né? Aqui na América Latina está começando agora mais fortemente, mas isso vai acontecer em um momento ou outro. Então, é muito importante que as empresas assumam esse papel num processo de aprendizado e construção, de fato, do que é relevante, de como elas podem contribuir. Maravilloso, gracias Aline. Cerramos entonces nuestro panel contigo, Sandra. ¿Por qué este tema de las compras inclusivas debería estar más presente en las agendas del sector empresarial? Yo creo que sí lo tiene uno que ver desde la empresa en sus políticas de sostenibilidad, creo que es fundamental. ¿Sí? En empresas como la nuestra, que está en territorios por tanto tiempo, que hace parte y que es el vecino más grande, digamos, de estos territorios donde está, la sostenibilidad está también ahí, en cómo hacer parte a la comunidad de sus procesos. Y creo que ahí comparto con la Lina pues todo lo que ella nos ha expresado. Y también desde nuestra función, desde las fundaciones y desde quienes trabajamos estas áreas de responsabilidad social, es la mejor manera de hacer crecer las comunidades. Este concepto de comunidades sostenibles creo que se vuelve súper relevante, lo que hemos venido trabajando desde Red América se vuelve relevante y es una forma concreta, es una forma directa en donde los resultados también se ven de esa misma manera. Y mi invitación es a eso, a vincularnos más y a quitarnos de pronto el miedo y lo que decía Gustavo también, el entusiasmo, que sé que todas las fundaciones y los institutos tienen en Red América el entusiasmo para romper esa inercia que siempre hemos tenido frente a esto. Maravilloso, Sandra y Aline, por esas respuestas. Gracias por dejar a todos nuestros participantes entusiasmados. Ha sido un panel maravilloso, nos alargamos, pero valió la pena. Gracias, Gustavo, Aline, Sandra, Sergio, Maximiliano, por esta conversación tan rica, que ya aquí hay varios comentarios de cómo están también inspirando a otros y cómo están dándole tips y recomendaciones a esos que han encontrado dificultades en este camino que están recorriendo similar a ustedes. Quiero tomar unos minutos antes de cerrar para abordar algunas de las preguntas y comentarios que nos han ido llegando a través del chat y el botón de preguntas y respuestas. Roberto nos preguntaba si luego van a tener el link de esta sesión. Sí, la estamos grabando justo para luego compartírselas y que ustedes puedan diseminarla, así que a todos los que se registraron y que están aquí van a recibir el link de esta grabación y ustedes pueden compartirla y replicarla. Ha tenido preguntas, ¿cómo conocer las regiones que atienden? Ahí te puedo sugerir un documento que tenemos y que construimos desde la red, incluso con algunas organizaciones que están aquí como Alfabil. Construimos un documento sobre lectura del entorno, Ateneo, orientaciones para hacer lectura del entorno a partir de experiencias como las de CEMEX, Alfabil y otras organizaciones en América Latina. Te recomiendo ese documento. Y había una pregunta específicamente para Ariel y Pablo que tenía que ver con esa rueda del proceso que ustedes abordaron al inicio, Ariel y Pablo, donde decía
decían que uno de los elementos y uno de los pasos del recorrido que deben seguir las organizaciones en este camino de gestión de compras es poder identificar esas organizaciones productivas de base en condición de vulnerabilidad. Nos pregunta Andrés Barbero, ¿cómo validar que una unidad productiva efectivamente es una unidad en condición de vulnerabilidad y que a partir de fortalecer esa unidad podemos generar un impacto en las condiciones socioeconómicas? Si hay alguien o alguna matriz o alguna metodología que permita evaluar por parte de las empresas algunos criterios que se puedan aplicar para poder saber si esa unidad productiva de base es una unidad productiva en condición de vulnerabilidad y que al ser incluida vamos a tener el impacto que se espera. Ariel y Pablo, si quieren responder esa pregunta. Sí, en realidad hay instrumentos ya desarrollados, hay una matriz de análisis que toca, es bien variado, después podemos compartirla si alguien la necesita, pero tiene que ver con aspectos vinculados a los datos de vida y también de la estructura productiva, comercial y demás. Respecto de quién hace eso, lo puede hacer la empresa en sí misma porque tiene personal que puede ser de alguna manera traductor de estos dos mundos, entonces puede visitar a las unidades productivas y relevar un poco cuál es la situación en ese diálogo, pero también puede contratarse a un tercero que yo diría no es solo un especialista en el mundo de la empresa ni un especialista en el mundo del desarrollo de base, sino que hay que intentar ubicar a empresas sociales o organizaciones que hacen esto y que fundamentalmente pueden ser traductores de estos dos mundos. En función de eso, perfectamente se valida, en algún caso, vuelvo a decir, por algún tercero, en algunos otros lugares hay algún instrumento hasta público, porque hay registros, por ejemplo, de la economía social, de unidades productivas, y se pueden hacer uso de ellos. Pero yo lo que recomiendo fundamentalmente es utilizar esta matriz de análisis y en función de eso montar el diálogo entre estos dos actores tan distintos pero complementarios. Gracias, Pablo. Y Andrés, gracias por tu pregunta. Nos llega aquí otra pregunta para los panelistas sobre si alguno ha tenido que enfrentar amenazas de seguridad o presencia de grupos delincuenciales en los territorios donde están localizadas estas unidades productivas proveedoras de sus organizaciones y cómo lo han sorteado. Esta pregunta nos llega desde México. Si han tenido que manejar o enfrentar, sortear situaciones con presencia de grupos delincuenciales o situaciones de amenaza a la seguridad donde estén ubicadas estas organizaciones proveedoras. Gustavo, ¿tienes tu manita? En general puedo decir que no es una situación que se repita ni que puede ser habitual. Sí me parece, insisto en esto, de que ambas partes se tienen que conocer, no es nada más una orden de compra, no es un pedido que la empresa hace y una unidad productiva provee, sino que cuando uno desarrolla en forma transparente, confianza, entre quienes lideran de un lado y del otro esta conexión, este intercambio y se tiende hacia la reciprocidad, debo decir que las mismas comunidades cuidan que estas cosas no ocurran porque valoran como muy importante la generación de trabajo hacia adentro, digamos, de la misma comunidad. En el caso de Colombia, Sandra, de los territorios donde ustedes tienen presencia, ¿alguna situación que han tenido que sortear en ese sentido de amenazas a la seguridad en esos territorios? No amenaza ni a la empresa ni a los contratistas o proveedores locales. Y estoy de acuerdo en que realmente el trabajo directo con la comunidad es la mejor seguridad, ¿sí? No lo hemos tenido, pero en experiencias de pronto del pasado, sí, lo que demuestra es que un trabajo bien hecho, en donde se genera confianza, en donde está muy directamente involucrada la comunidad, pues los temas de seguridad no se tienen a favor de las empresas pequeñas, de las organizaciones de base y de la misma empresa.
Gracias, Sandra. Aquí nos manda Susi Contreras otra pregunta que alguno de nuestros panelistas quisiera responder. ¿Cómo lograron ese cambio de mentalidad en algunas de sus organizaciones? Esa mentalidad de los directivos, esa mentalidad de las otras áreas de la empresa para poder poner en marcha estos procesos de compras inclusivas y reducir esas resistencias que puede haber a veces para adecuarse a los procesos de compras inclusivas. ¿Alguno de nuestros panelistas que quiera compartirnos cómo lograron esos cambios de mentalidad dentro de las organizaciones para avanzar en estas agendas? Paola, yo quisiera responderle a que para nosotros ha sido fundamental el involucrar a todas las áreas de la compañía en la lectura del entorno. ¿Sí? Creo que cuando uno, la empresa y los compañeros de la empresa se acercan a entender también qué está sucediendo en el territorio, eso hace la diferencia. Y creo que en el caso nuestro, esta mesa de diálogo social pues nos lo ha permitido, como lo decía en mi exposición, desde la misma cabeza de la organización, en este caso nuestro presidente ejecutivo. Así es. Y de hecho, uno de los comentarios que nos llega en ese sentido, Sandra, lo envía Viviana, que nos dice que claramente, revisando la experiencia que ustedes nos han compartido tan generosamente hoy, pareciera que la clave para que estas compras inclusivas sean una realidad y se conviertan en un formato natural de abastecimiento, tiene que ver con esa dirección desde las cabezas de las organizaciones para poder aterrizar estas políticas y estos procedimientos, y con ese respaldo claro de que hay una agenda en las organizaciones que busca tanto la sostenibilidad de la cadena de valor como el desarrollo de los territorios a través de estos procesos. Gracias, Viviana, por ese comentario, y lo que nos llegan aquí son muchas felicitaciones, interés en sus experiencias. Aquí varios nos dicen que ya se van a agendar para cuando reciban la invitación al segundo webinar. Nos pasamos de tiempo, pero ha sido maravilloso conversar con todos ustedes. Gracias, Ariel y Pablo, por compartir siempre tan generosamente con nosotros su experiencia en este tema. Gustavo, gracias por compartir y traer aquí con todos nuestros participantes la experiencia de Renault Argentina. Maximiliano y Sergio por traernos todas estas décadas de experiencia de Arcor Argentina. Aline, gracias por traer la experiencia tanto de la empresa Alphaville como de la fundación en este camino que han empezado a recorrer tan importante del desarrollo de proveedores locales. Y lo mismo Sandra, la fundación Cemex y Cemex Colombia, por traer aquí y compartir con nosotros su experiencia. Ha sido maravilloso conversar y dialogar. Muchos comentarios, muchas preguntas, mucho interés, todos quedan muy entusiasmados con este tema y con sus presentaciones. Les vamos a enviar entonces en unos días a todos los que nos acompañaron hoy la invitación a nuestra segunda sesión en la que vamos a estar conversando sobre cómo acompañar y fortalecer unidades productivas de base. Hoy vimos todo lo que tiene que ocurrir al interior de las empresas y trajimos estas experiencias maravillosas de empresas y fundaciones latinoamericanas, y en la siguiente sesión vamos a estar conversando sobre el otro lado de la cadena, la otra dimensión muy importante que toma parte en este proceso, que son las unidades productivas de base, cómo acompañar y fortalecer a estas unidades para que puedan ser insertas en estas cadenas de valor. Gracias a todos, cuídense mucho, un abrazo grande y gracias por estar aquí todo este tiempo atentos y conectados. Gracias, chao, chao. Gracias, chao, hasta luego. Chao, Sergio, un mil placer gracias. participar. A ti, Maximiliano, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Viviana, Analía. Gracias a todos los que aquí se conectan. Chao, Aline, mil gracias por traer la experiencia de Alphaville. Chao. Obrigada. Chao. Gracias a todos.